Es interesante saber que el primer día tuvimos en el área de editoriales, educación artística y derecho de autor alrededor de 85 participantes. Y la segunda vuelta, que fue el 14 de enero, dedicada a patrimonio fundamentalmente, tuvimos casi 60 personas. Hoy en día, con ustedes, que vamos a ver la parte de audiovisuales, la parte de diseño, la parte de música y arte, pensamos superar ese récord. Así que ustedes nos van a ayudar a que subamos mucho más arriba y lleguemos a una gran cantidad de gente. El objetivo fundamental de esto es comunicarnos con ustedes, compartirles con ustedes el interés del Ministerio, el esfuerzo que está haciendo el Ministerio en crear la primera cuenta satélite de cultura, que por definición básica es una plataforma de medición que se interrelaciona con el sistema de cuentas nacionales, que permite establecer líneas de base, series históricas y puntos de referencia, donde podamos medirnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, dónde tenemos falencias, dónde tenemos fortalezas, con la finalidad de tener una herramienta sencilla al alcance de todos nosotros, los que estamos en la cultura, trabajando en la parte administrativa, los artistas y la ciudadanía en general, saber exactamente cuál es el sector o subsector que más desarrolla, cuál es el que está en teoría más débil, para ver cómo fortalecerlos y permitir que todos tengan la posibilidad de expresarse en el arte y saber exactamente, y también importantísimo, poder medirse, poder saber cuánto esfuerzo estoy haciendo y qué estoy obteniendo con el esfuerzo que estoy haciendo. Obviamente es todo un trabajo colectivo donde nuestra consultora Diana Rey les va a informar a ustedes exactamente mucho más en detalle, pero yo quería orientarlos a que esto es en beneficio de todos. A todos nos va a ayudar, a nosotros a gerenciar, a ustedes participar con nosotros en la gerencia y saber todos exactamente dónde estamos haciendo, cómo estamos haciendo las cosas, dónde debemos reforzar las cosas, dónde debemos facilitar, hasta en fin. O sea, todo un mundo realmente interesante. Y lo importante es fundamentalmente saber exactamente realmente cómo estamos aportando, que la gente vea en forma tangible cuánto es el aporte que hace la actividad cultural a la economía del país. Porque en realidad mucha gente piensa así, pero no sabe exactamente cuánto la cultura aporta y cómo aporta al desarrollo de la economía del país, al desarrollo de la sociedad del país. Y todo está basado fundamentalmente en la ley 90, que nos crea como ministerio, y la ley 175, que crea nuestra primera ley general de cultura. Yo creo que con este preámbulo, no sé si mi amigo Samuel habrá entrado ya, Carla, que es importante que estamos trabajando esto de común acuerdo con la Contraloría, con el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, donde evidentemente ellos son pieza importante en el manejo de la información que vamos a hacer y cómo vamos a manejarla. Si no está Samuel, Carla, entraríamos de lleno. ¿No? Ok, bueno, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos, gracias por acompañarnos y los dejo con Diana al frente. Muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse, gracias por interesarse por este tema que es tan importante para el sector creativo como es el poder de los datos. En el día de hoy yo quiero compartirles la importancia de generar información, de generar confianza como sector para tomar decisiones de política pública, y les voy a contar cómo hemos hecho en el sector creativo a lo largo de la región latinoamericana para llegar a ello y qué podemos hacer en Panamá, cómo está el proceso en Panamá. Entonces, para esto me voy a permitir compartirles pantalla y la idea es contarles, ilustrar, ¿no? Ya que tenemos un sector tan particular aquí que, bueno, tenemos músicos, tenemos productores audiovisuales, tenemos gente que trabaja precisamente con contenidos creativos. Voy a tratar de cautivarlos para demostrar un poco cuál es ese poder de la data en nuestro sector. Y aquí lo primero que quiero que pensemos es muy importante. Cuando hablamos de datos, hablamos precisamente de un nuevo paradigma de la sociedad. Hablamos de que los datos son el activo más importante que tienen las organizaciones, que tienen los sujetos y que tienen inclusive los estados.
Hoy se habla del Big Data, se habla de la importancia de compartir y socializar la información que tenemos, porque así como en ciertos momentos históricos fue importante la tierra, fue importante el intercambio a partir de, por ejemplo, del oro o de otros medios de producción, en este momento, en esta sociedad de la información, en esta sociedad que nos hemos enfrentado a la pandemia, donde sabemos que los desafíos son digitales, sabemos que los datos tienen que estar allí y que los datos no solamente son importantes porque nos ayudan a identificar unas tendencias de comportamiento, sino porque también en situaciones complejas donde hay grandes debates de hacia dónde invierto, hacia dónde gasto, qué decisiones tomamos, pues nos ayudan efectivamente a tener claridad. Y esa claridad está muy dada en la medida que los datos sean confiables, que sean claros, que generan transparencia en los procesos. Todos aquí sabemos, por ejemplo, los debates que se están teniendo con la información de cuántos enfermos, por ejemplo, hay en el coronavirus en este momento, ¿no? Entonces, siempre queremos ver que la cifra sea exacta, quién genera la cifra, cómo la genera, cada cuánto la actualiza, en base a qué se toma la decisión de si una persona, por ejemplo, sale de la estadística o entra en la estadística. Ese mismo debate se da, digamos, en todos los sectores relacionados con el manejo de la información. ¿Y por qué ello es importante? Pues porque a partir de esas decisiones, a partir de la necesidad de generar información clara y concreta, podemos tomar diferentes cursos y caminos de acción. Ese es el poder de los datos, que nos ayudan a tomar decisiones cruciales en momentos donde podemos tomar una decisión X o Y. ¿Y eso cómo se traslada en los sectores creativos? Bueno, yo quiero contarles aquí hoy a partir de un video que encontré, por ejemplo, de la cuenta satélite de Cultura de Costa Rica, de cómo ellos encontraron en la información que generan el poder, su poder como sector creativo. Entonces me voy a permitir aquí compartirles un momento el video, que espero que estén viendo, para que puedan ver cuál es la importancia del poder de los datos en el sector creativo. La producción de cine costarricense activa la economía. La película nacional Clarasola se filmó a inicios de este año en Barablanca, en Heredia. La inversión estatal de 27 millones de colones, otorgada por el Fondo FAUNO, permitió atraer más de 260 millones de colones de contrapartes extranjeras y nacionales. Además, se contrataron servicios y se generaron encadenamientos en sectores tan diversos como hotelería, construcción, alimentación, alquiler de ropa, mobiliario o vehículos. Esos recursos se invirtieron en su totalidad en el país. El cine promociona el país como destino y lugar de cultura. El Ministerio de Cultura y Juventud acapara solo el 0.5% de todo el presupuesto nacional. Para fomentar la cultura de todo un país. Invertir en cultura no es un despilfarro. Un país sin cultura es un país sin identidad. Por eso decimos no a los recortes del presupuesto. Bueno, esto como tal, como ustedes ven, tenemos un sector específico del sector creativo, donde a partir de la decisión de crear un video con datos de la cuenta satélite nos están diciendo cuánto empleo generan, cuánta inversión establece un Ministerio de Cultura, cuál es el impacto en otros sectores económicos. Allí está el poder de la información. O sea, para apoyar la toma de decisiones de qué camino seguir, es muy importante contar con datos reales, datos que generen confianza. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos para generar ese tipo de datos? Bueno, hay otros sectores económicos que tradicionalmente nos ofrecen información constante sobre el aporte de sus actividades a la economía, sobre la cantidad de empleos que generan, por ejemplo, en el sector agrícola, o sobre los recursos que reciben y que otorgan a las economías locales en el tema de la infraestructura. Así es en todos los países. ¿Y cómo logran ellos? La pregunta es entonces, ¿cómo logran ellos que esa información sea concreta, confiable y comparable en el tiempo? Yo creo que ahí es donde está el clic, porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo funciona el tema en cultura? ¿Cómo logramos traducir que, por ejemplo, en el sector audiovisual tiene un potencial importante en crecimiento, por ejemplo, en el cine o en la televisión, en la radio en Panamá, en las radios que están en diferentes municipios del país? ¿Cuál es la importancia inclusive de la música, de los espectáculos al vivo para Panamá? Y la pregunta no es, digamos,
no es una pregunta sencilla, no es una pregunta tampoco que se pueda resolver en corto tiempo, sino que es una pregunta que ha ocupado la agenda, no solamente política en el área de cultura, sino también la agenda de investigaciones de diversos académicos a lo largo y ancho de nuestra región. Y es en ese sentido que tenemos que pensar qué es lo que han hecho los otros para resolver un dilema que no es un dilema pequeño, que es el dilema de cómo mido la actividad creativa. ¿Cómo logro decir que la cultura tiene un valor, que la cultura tiene un poder, pero que por ese poder también se puede expresar en valores económicos? Es decir, nosotros con estos dilemas de cuánto empleo se genera, cuánto aporte al Producto Interno Bruto, cuánto gasto público y cuánto gasto privado hay, cuánto aporte se genera en términos de exportaciones e importaciones, o inclusive cuántos músicos están registrados en Panamá, cuántas compañías están desarrollando ahorita aplicaciones, cuántas compañías están desarrollando software, cuánta gente está trabajando en videojuegos, o sea, es decir, una serie de información importante y fundamental para el país y para ustedes porque visibiliza el trabajo que cada uno hace. Y entonces ahí es cómo hacemos para que se resuelva ese dilema de que no por el hecho de dar un dato económico estamos desconociendo unos contenidos simbólicos, unos contenidos importantes para el desarrollo y la identidad de los diferentes colectivos. Entonces ahí viene esa pregunta de cómo se resolvió. Y el cómo se resolvió tiene una expresión que ocupa un poco el título de esta presentación y que puede sonar a veces muy exótico si nos acercamos por primera vez a este concepto, y es la cuenta satélite de cultura. Esta charla es para contarles eso. ¿Qué es la cuenta satélite de cultura? Porque la cuenta es una metodología que me permite apropiarme de la información del ecosistema creativo y dar información, dar datos comparables y compatibles para el tiempo para visibilizar todo lo que ustedes como empresas culturales o como emprendedores culturales realizan cada uno en su día a día. Es decir, cómo la cuenta satélite de cultura me permite a mí visibilizar todo lo que yo invierto directa e indirectamente en la creación de un bien o de un servicio creativo y que pongo a disposición del mercado. Y esto es muy importante para ustedes con los sectores que tenemos reunidos hoy aquí en esta charla. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la música, de la radio, de las producciones audiovisuales, de los medios digitales, de las artes escénicas, de las artes visuales, es muy importante que entendamos que este poder que nosotros vamos a adquirir con la cuenta satélite de cultura nos va a permitir dar y visibilizar aquellas creaciones que entran al circuito económico, es decir, que ponemos en el mercado, que compartimos en el mercado. No son las prácticas culturales, es decir, no es, por ejemplo, si yo hago un guión, si soy un guionista panameño que hago algunos guiones para un documental o para una producción cinematográfica o para un programa específico de algún canal, no es aquellos guiones que no entran al mercado y que lo hago como una práctica de enseñanza. No, ese no lo vamos a medir porque eso es una práctica cultural. Lo que vamos a medir aquí es la producción económica netamente, es decir, el guión que logré vender, la canción que logré comercializar con una editora, con una productora musical, la escultura que logré comercializar y vender. Es decir, vamos a poner en valor tanto lo que gasto para producir aquello como el tiempo que genero, que no es un empleo directo, pero sí es un tiempo que yo estoy invirtiendo y que estoy dejando de hacer otra actividad y que por lo tanto tengo que valorar porque estoy ofreciéndole a los consumidores, ofreciéndole a los otros panameños y a las otras personas que quieren acceder a ese bien o ese servicio, un contenido simbólico. Entonces, eso es muy importante con ustedes como grupo porque sabemos que muchos artistas, por ejemplo, de las artes plásticas, de las artes escénicas, ocupan a veces unos tiempos muy considerables en hacer una obra, pero esa obra es muy interesante, la dejaron en la estantería de su casa, una pintura, por ejemplo, una escultura, y no entró al mercado. Esa obra, lo que yo gasté, las témperas, la tela, todo lo que gasté para la producción de esa obra, no la vamos a valorar aquí. Vamos a valorar es aquello que
entró al mercado. Y esto es interesante, saber cómo llegamos a estas conclusiones. Bueno, llegamos a estas conclusiones porque hubo un debate muy fuerte en América Latina desde finales del siglo pasado para tratar de entender cómo hago para poner en valor todos los flujos económicos que van por el ecosistema creativo. Y la discusión no era poca, porque esta discusión comenzó pensándose cómo hago para poner en valor lo que invierten todos en la conservación del patrimonio material e inmaterial. Y se hicieron, digamos, como unos estudios exploratorios alrededor de Bolivia, Perú, Colombia y Chile para valorar ciertas fiestas tradicionales. El primer sector que se midió que no era patrimonio precisamente fue cine, la industria del cine, porque en ese momento queríamos entender qué estaba pasando con la taquilla. Si el incremento del número de espectadores estaba teniendo un efecto directo en el número de películas que se estaba produciendo, porque los países en América Latina en ese momento, en comienzos del año 2000, comenzaron a invertir unos recursos muy considerables en la producción de cine. Y entonces había que tratar de entender para ese momento el desafío de si yo invierto como Estado tanto en la producción de cine, sí, ¿cuál es entonces la visión de los espectadores latinoamericanos? ¿Están viendo cine que estoy apoyando como Estado? ¿Están viendo otro cine? ¿Realmente hay unos aumentos en todas las ciudades de los diferentes países? Tratar de entender la economía. Y así se evolucionó. Entonces vinieron otros países que comenzaron a adoptar una serie de análisis de cómo medir y cómo vamos a generar datos que sean confiables y comparables. Entonces, aquí se tomó una decisión entre los economistas de la cultura, es decir, gente que venía de esta área del conocimiento, que trabajaba indicadores macroeconómicos, que estaban acostumbrados a medir sectores tan tradicionales como la manufactura, sectores tan tradicionales como, por ejemplo, la industria pesada, y comenzaron a decir, bueno, vamos a entender qué pasa con la cultura, cuáles son las particularidades, y para ello vamos a entenderlo a partir del sistema de contabilidad del Estado. El sistema de contabilidad de los estados se basa en unos lineamientos que define Naciones Unidas que se llama el Sistema de las Cuentas Nacionales, que básicamente el Sistema de las Cuentas Nacionales es un manual que te dice cómo debo denominar los diferentes objetos de medición. ¿Qué voy a entender por empleo? ¿Qué voy a entender por producción? ¿Qué voy a entender, por ejemplo, por un establecimiento formal e informal? ¿Qué voy a entender al medir inflación? ¿Qué voy a entender al medir qué significa el crecimiento? ¿Qué significa una exportación? ¿Qué significa una importación? Es decir, el sistema de cuentas nacionales básicamente es un manual que genera unos conceptos comunes, pero también unos lineamientos técnicos comunes para la medición económica de las actividades que ocurren en un territorio. En otras palabras, esto nos permite medir todo el flujo de inversiones y de intercambios que se realiza. Si yo lo pusiera en palabras un poco más sencillas, lo que me permiten los sistemas de cuentas nacionales es entender qué tipo de bienes y servicios se intercambian, a cambio de qué se intercambia, entre quiénes se intercambia, por qué costo se intercambia, porque no siempre se intercambia por los mismos costos, los mismos servicios entre iguales, y cada cuánto se intercambian. Es decir, aquí lo interesante es saber efectivamente qué es lo que está pasando con esos flujos económicos. Entonces, ¿qué pasó? Que estos sociólogos de la cultura y estos economistas de la cultura comenzaron a ver, bueno, en ese sistema de cuentas nacionales, que así como le permite a la manufactura, a la industria pesada, a las minerías, al sistema de puertos y transporte entender su aporte a una economía, cuántos empleos generan, vamos a utilizar ese mismo enfoque metodológico, ese mismo enfoque de contabilidad del Estado para entender el aporte de las actividades creativas. Y así salió una metodología que se denomina la metodología de la cuenta satélite. Esa metodología se trabajó a lo largo de los años. Hubo un primer manual para América Latina que se formuló en el año 2009 y que fueron implementando diferentes estados. Por ejemplo, tenemos a Argentina, a México, a Costa Rica, a Uruguay, España. Después lo implementó Ecuador, posteriormente lo implementó Perú, y fueron así hasta que en el año 2015 se publicó una actualización de dicha metodología para dar unos lineamientos claros de qué medir y cómo medir. Y básicamente
llegamos entonces a una metodología que está el sistema de cuentas nacionales, que estos lineamientos internacionales que les digo que nos permiten medir los fenómenos económicos y describir las dinámicas económicas a través de un conjunto de variables claros, de un lenguaje común, donde todos, cuando yo digo el desempleo es tanto en Panamá, todos tenemos claro que es una persona que está en edad de trabajar, está económicamente activa, o sea que no es un niño que no tiene más de 14 años por la ley de Panamá, pero que además es una persona que está buscando trabajo, que necesita trabajar. Entonces un desempleado es una persona en edad económicamente activa que necesita un trabajo y que no lo ha encontrado. Con esta misma claridad, así se mide el empleo en México, así se mide el empleo en Costa Rica, claro, con las variables propiamente dichas y con la metodología, y esa metodología es lo que me hace el sistema de cuentas nacionales. Entonces, ¿qué es la cuenta satélite? Es una extensión del sistema de cuentas nacionales, por eso se llama satélite, o sea, que ¿verdad? Que sigue los mismos lineamientos, los mismos parámetros y las mismas lógicas, pero me permiten describir un fenómeno particular, que son los fenómenos de la cultura. Me permiten hacer un zoom a las características del ecosistema creativo para describir qué es lo que pasa allí. Porque todos sabemos que no es lo mismo medir el sector, por ejemplo, de la manufactura de los puertos a medir el ecosistema creativo. Tenemos otras condiciones de empleo, tenemos otras maneras de organizarse. Las empresas culturales son totalmente diferentes a lo que puede ser una industria, por ejemplo, del carbono o del acero. Las lógicas son diferentes. Entonces, los sistemas de cuentas satélites lo que me permiten es crear un sistema de información que permite caracterizar las actividades culturales y entender sus aportes a la economía. Y lo más importante aquí es que me permite entonces entender una cadena de valor que es muy particular. Todos aquí sabemos que si estamos trabajando en la radio, si estamos trabajando con una producción, por ejemplo, de fotografía, una producción de fotografía interesante, o si estamos trabajando en la elaboración de un documental o de un corto cinematográfico, pues tenemos una cadena que puede ser entendida como un ciclo, ¿no? Que es una fase de creación, una fase de producción, una fase de postproducción, una fase de difusión de esos contenidos simbólicos tan importantes y una fase muy importante también que es del consumo y del acceso. Que hoy en día en la sociedad de la sobrecultura y con todos los retos que nos plantea, digamos, esta pandemia en términos de creación de creación en línea es un poco diferente porque ahora tenemos artistas que están creando en línea a la hora de interactuar con sus consumidores. Bueno, es un poco diferente, pero se mantiene una estructura. Yo creo que todos tenemos súper claro que, por ejemplo, en las industrias tan tradicionales e interesantes como el de la música y audiovisual, se mantiene una estructura de esa cadena de valor y hay unos momentos que son cruciales. Y en cada uno de esos momentos hay un agente, hay un titular de derechos de autor que cumple un rol fundamental, que participa a través de su trabajo, a través de sus creaciones y genera recursos, genera unos aportes económicos que son importantes de visibilizar. Y esa cuenta satélite, por lo tanto, teniendo en cuenta esta particularidad de esa cadena de valor, nos puede ayudar a visualizar cada uno de los aportes que cada uno hace. Por ejemplo, el aporte que hace un técnico de luces en el proceso por ejemplo, de un espectáculo de música al vivo. ¿Dónde está? Bueno, se visualiza allí. ¿Cuántos empleos genero de técnicos de luces? ¿Cuánto le pago a esa persona? ¿Cuáles son las condiciones laborales de esa persona para saber si tiene un acceso a salud, un sistema de pensiones? Si es un hombre, si es una mujer. O, por ejemplo, todas las personas que participan de esas cadenas creativas que si bien no tienen una función cultural, no tienen una formación cultural, su aporte es fundamental. Estamos hablando, por ejemplo, en empresas culturales que necesitan de un contador, que necesitan de un abogado, ¿no? Que necesitan de esa infraestructura, necesitan de todo ese conocimiento y de todo ese conocimiento de otras áreas para desarrollar su actividad cultural. Esto lo permite visibilizar la cuenta satélite de cultura, porque si no fuera, por ejemplo, por la función que hacen muchas productoras cinematográficas, productoras musicales, pues ese empleo de ese contador no existiría, ese empleo, por ejemplo, de un administrativo no existiría. Entonces, la cuenta nos permite visualizar efectivamente todos esos flujos económicos que activa nuestras creaciones, que activa el desarrollo de los contenidos que nos representan y que nos identifican.
En el mundo, por lo tanto, hay diferentes formas de cómo se mide la cuenta satélite, pero fundamentalmente nos vamos a concentrar siempre, siguiendo el estándar del esquema de cuentas nacionales, a analizar las actividades económicas de la cultura. Por eso les decía que es muy importante, y con este grupo me interesaba hacer ese énfasis, que aquí lo que se mide no son las prácticas culturales, no es la práctica que yo hago solito, por ejemplo, yo que no tengo ningún talento creativo, y me dediqué a trabajar en cultura como gestora porque realmente es casi que, como no tengo esa capacidad, me dediqué fue a trabajar la cultura por otro lado. Pero si tuviera, por ejemplo, no sé, si estoy cantando en la ducha, si estoy tratando de aprender y eso, esa actividad queda por fuera. La actividad que hizo una persona efectivamente en otras circunstancias queda por fuera, porque aquí lo que me interesa es la actividad económica y por lo tanto el bien y el servicio derivado que entra al mercado, que entra a esa cadena de valor. Para ello, por lo tanto, lo que me interesa al medir actividades y los efectos económicos de los productos en términos de bienes y servicios es que voy a tener unos agregados económicos que me va a dar. Esta es básicamente la información que me va a dar la cuenta satelital, es decir, me va a dar información sobre la producción de las actividades y eso cómo se expresa en el valor agregado, el aporte que yo hago como la cultura al Producto Interno Bruto de Panamá. El gasto público y privado, eso es súper importante en este sector. ¿Cuánto gasto estamos haciendo para la creación de espectáculos escénicos? ¿Cuánto gasto público? ¿Cuánto representa eso de los aportes del Ministerio de Cultura, de los aportes del departamento, de los aportes de las alcaldías municipales? ¿Cuánto gasto privado se está yendo, por ejemplo, en el consumo de contenidos en plataformas digitales, ya sea Netflix, ya sea Amazon, ya sea la de Disney? ¿Cuánto están invirtiendo los panameños de su gasto mensual en esas plataformas? Eso lo vamos a poder visualizar aquí. ¿Qué empleo se está generando? Y qué empleo de las actividades propiamente creativas del intérprete, del compositor, del fotógrafo, del artista visual, del creador del software y qué empleos se están generando de todas las otras industrias de soporte. Adicionalmente, vamos a tener información de agregados macroeconómicos sobre las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios. Aquí es súper interesante, por ejemplo, que ustedes puedan entender, bueno, del cine panameño, ¿cuántas películas estamos exportando? ¿A qué países los estamos importando? ¿Cuántos espectadores que van a los cines de Panamá ven películas que no son de Panamá? ¿Y cuánto es la taquilla? ¿Cuánto eso representa en taquilla? Eso también es súper importante. ¿Cuánto están recibiendo, por ejemplo, nuestros actores, intérpretes de una novela, vamos a decir, o de una producción local audiovisual, por la distribución, por pasar esos contenidos, por ejemplo, en algún país centroamericano? Esa novela que pasó en un país centroamericano, reciben remuneración de derechos de autor por esa comunicación al público que se hace en otro país. Bueno, todo ese tipo de preguntas y indicadores no monetarios. ¿Cuántos actores tenemos en Panamá? ¿Cuántos músicos, por ejemplo, por género tenemos? Y eso también es importante porque hemos hecho un esfuerzo muy grande con Produce, con los sindicatos, con las organizaciones del sector de la música para identificar cuáles son los géneros que son interesantes de analizar para el caso de Panamá. Y aquí vamos a poder entonces dar información sobre, bueno, cómo está el empleo en función de esos géneros musicales, cómo están las exportaciones en función de esos géneros musicales. Es decir, estos datos no monetarios van a servirnos también para entender cuál es el comportamiento de ese ecosistema creativo y entender un poco otras cosas, preguntarse en otros paradigmas y otros grandes debates de nuestro sector. ¿Y esto por qué es importante? No solamente es importante para visualizar lo que pasa en Panamá, sino también para compararnos y entender cómo va esa tendencia de los diferentes sectores creativos en otros países. ¿Y por qué? Porque hay otros países, tanto en el mundo como especialmente en la región latinoamericana, que han adoptado esta misma visión de la cuenta satélite para dar esa información, para tener ese poder de los datos, ese poder comparable y compatible en el tiempo.
Entonces tenemos allí, por ejemplo, desde Canadá hasta Argentina, los que están en azul son los que ya tienen resultados al día de hoy y tienen series históricas y pueden decir la tendencia en el crecimiento de la industria relacionada, por ejemplo, con el desarrollo de la industria cinematográfica es el siguiente, con el desarrollo de las radios es el siguiente, con el desarrollo del mercado de las artes plásticas es el siguiente. Y hay otros países que están en proceso, que son los que están en un color como rosa, y allí tenemos a Panamá. En el mundo, la única región del mundo que tiene una metodología común de cuenta satélite es América Latina. Y hay otros países que están copiando un poco dicho modelo. Entonces tenemos... por ejemplo, Australia tiene su propio modelo, Canadá tiene su propio modelo, Japón está desarrollando su propio modelo, bueno, y así sucesivamente. Yo sé que también Arabia Saudita está desarrollando su modelo porque también nos han hecho consultas. Pero bueno, ¿para qué me sirve como país tener esto? Entonces, ya les decía, por ejemplo, el caso de México. México, que es nuestro vecino, ¿no? México logró en pocos años sacar esos resultados de la cuenta satélite. No es un ejercicio fácil, no, es un desafío muy complejo, pero digamos que tenía un sistema de información robusto, fuerte, ¿no? Y logró sacar datos del año 2010 al año 2016. Y esos datos son interesantes. Por ejemplo, este es en términos de la producción, es decir, de la actividad económica, cuánto dinero en dólares americanos generó esa industria de los audiovisuales, y ellos pueden entender que hubo una tendencia a decrecer allí. ¿Cuánto se generó en obras visuales? ¿Cuánto se genera en la música? Y pueden comenzar a hacerse preguntas al entender estos datos. ¿Por qué crece un sector y por qué baja el otro? ¿Tiene impacto el traspaso y el auge de esa sociedad de la información, el traspaso de esos consumidores que antes estaban solamente en el mundo offline y ahora tienen una interacción muy fuerte con el mundo online? ¿Tiene algún desafío este sector? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los sectores que tienen esa misma tendencia de crecimiento, Y también ver, por ejemplo, en algunos casos, que fue muy interesante, en Ecuador, ellos identificaron que aunque el producto, la producción cultural bajó en ciertos sectores económicos, en términos de empleo se disparó. Es decir, había una producción cultural más baja, pero había más creadores, habían más intérpretes, había más ejecutantes participando de ese ecosistema creativo. Entonces, aquí la suma, el análisis transversal de estos indicadores que les comenté nos puede permitir generar muchas preguntas, muchas soluciones y también tomar decisiones, entender qué es lo que está pasando con ese mercado y visibilizar lo que somos. Por ejemplo, puede dar información tan interesante como esta. En México se estableció que el consumo cultural prima lo audiovisual frente a lo editorial y comenzar a tratar de entender por sus sectores estas tendencias. Por supuesto, ustedes dicen, pero ¿y esto cómo me sirve a mí como artista, no? Y el primer paso que quiero que pensemos es que aquí hay que vencer los miedos de dar información, los miedos de tratar de entender, esto nunca lo vamos a lograr porque se necesita todo un sistema de información robusta, porque necesitamos dar demasiados datos sobre los presupuestos que manejamos, sobre nuestros balances anuales. Pero entender que realmente debemos organizar. Lo primero que debemos hacer como sector, como desafío de los que están aquí sentados, es organizar las fuentes de información para que podamos creer en el poder de esos datos para cada uno. Yo creo que muchas de las organizaciones que están aquí ya lo tienen súper claro. El poder de los datos les permite, por ejemplo, entender cómo hacen cómo enfatizan sus actividades a lo largo de un año en cierto sector uno y en otro. Para algún músico, por ejemplo, que quiera decidirse por un género específico, puede decir, no, parece que se comercializa más música urbana que música tropical, entonces este año me voy a dedicar a diferente tipo de música urbana o tropical. O puedo tomar decisiones, por ejemplo, si sé que la remuneración por derechos de autor tiene mejor retorno para el artista o el intérprete a través de una plataforma o a través de otra plataforma. Es decir, puede ayudar a su ejercicio diario. Entonces, hay que creer en ese poder de los datos. Y aquí es muy importante pensar, entonces, ¿cómo estamos en Panamá? En Panamá siempre se ha dicho que lo importante es destacar
la identidad y la diversidad de Panamá a través de ese ecosistema creativo, que el potencial está en la capacidad de ese sector, de ese ecosistema para hacer frente a los retos de esa sociedad de la cibercultura que nos está llegando, que ya no es un discurso. Es muy interesante porque cuando comenzó el debate de la sociedad de la cibercultura, fue hace más o menos unos 4 o 5 años, que viene de la escuela alemana, y era como, vamos a llegar, vamos a estar allá, pero nunca nos imaginamos que por una situación tan particular como la que hemos vivido en el último año, está ahí, es una realidad y realmente puede ser la tabla de salvación del sector creativo, o puede ser también la oportunidad para que muchos queden atrás y queden rezagados y les toca dedicarse a otra actividad cultural o a otra actividad que no tiene que ver nada con el sector creativo. Entonces, el poder de los datos también nos va a poder permitir entender qué ha pasado con el sector creativo en el largo plazo a raíz de esto, sin desconocer, y eso es súper importante, los otros poderes que tiene la creatividad, los otros poderes que tiene la capacidad de generarse contenidos simbólicos, y esos poderes todos los tenemos claros. Yo creo que aquí no hay discusión del poder de la cultura en términos social, de la autenticidad, del capital simbólico, de la capacidad de reproducir valores estéticos, de la capacidad de representar una lectura de un artista sobre su entorno dado, sobre su momento histórico, sobre sus relaciones interpersonales. Todos estos valores de la cultura siguen siendo supremamente importantes y siguen siendo importantes para los análisis que se hacen desde la sociología o de la antropología. Pero para el caso específico que nos interesa a nosotros de la cuenta satélite, estamos simplemente utilizando una definición funcional del ecosistema creativo con fines de medición económica. Ello no desconoce la riqueza de todo lo otro, simplemente estamos mirando como una puntita del iceberg para tratar de expresar ese poder que tiene la creatividad y la cultura en este caso. Y entonces aquí, después de contarles, digamos, como ese debate de dónde viene, del poder de la información, del poder de la cuenta satélite, de cómo han avanzado cada país, claramente varios de ustedes estaban preguntando, pero bueno, ¿cómo vamos en Panamá? ¿Qué pasa en Panamá? Y en Panamá quiero decirles que estamos en un momento súper estratégico. Yo creo que este es un momento crucial porque muy afortunadamente está la ley 175 del año pasado, están pasando cosas muy interesantes, se está creando el programa Crea en Panamá, ya están dando, y este es el momento de fortalecer el sector, pero no solo fortalecer el sector desde lo público. Este es un llamado no solamente a pensar qué puede hacer lo público por mí, sino es el momento de pensar qué podemos hacer todos y cada uno de ustedes como agentes de este ecosistema que participa directa o indirectamente del proceso para crear efectivamente información, para generar datos confiables, comparables, veraces, que todos podamos tomar decisiones a partir de ellos, que se puedan tomar decisiones de política pública, que se puedan tomar decisiones estratégicas de los que tienen que hacer el negocio de esto y obviamente subsistir, o que se puedan tomar decisiones de otras índoles. Y en Panamá esto es muy importante porque en este momento el Banco Interamericano de Desarrollo decidió apoyar a Mi Cultura para la creación de lo que se llama el Plan Interinstitucional de la Cuenta Satélite. ¿Y qué es esto? Nosotros nos dimos cuenta que en Panamá el desafío era efectivamente generar una sinergia entre todos esos agentes públicos y privados que están en el territorio panameño para crear la cuenta satélite. No nos sirve simplemente trabajar con el ministerio, no nos sirve simplemente hacer y lograr esa alianza tan estratégica e importante que hemos logrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Panamá de la Contraloría General, sino que necesitamos de cada uno de ustedes, y por eso son estas charlas, para sensibilizarlos, para contarles de este proceso, porque ustedes son los que tienen la información, ustedes son la fuente de información principal. Nosotros no podremos generar información sobre el empleo cultural en Panamá, sobre la producción, no podemos dar análisis sobre la tendencia de cómo crece o cómo se afecta un sector, por ejemplo, sobre las artes visuales, sobre la presentación de espectáculos al vivo de la música tropical o de la música urbana, sin ustedes que son los proveedores de información. En ese sentido, el banco lo que decidió fue hacer un apoyo directo para construir este plan interinstitucional de la cuenta satélite. Un plan interinstitucional que nos pone varios desafíos y el primer desafío fue, bueno, ¿qué vamos a entender en Panamá
por cultura, porque no es lo mismo sentarse y decir, hay una definición de cultura desde la Declaración de UNESCO del año 82, ¿no? Desde la declaración que se hizo en México y que se ha adoptado es esta noción de la cultura como el conjunto de rasgos distintivos de una sociedad y de los pueblos, sino que lo entendemos para objeto de medición económica en Panamá. Y allí entonces nos construimos un documento que se llama el Marco de Estadísticas del Ecosistema Creativo. ¿Qué quiere decir eso? Que establecimos un parámetro de lenguaje común, unas definiciones comunes de qué vamos a entender por ecosistema creativo para Panamá, qué vamos a entender por libro en Panamá, qué vamos a entender por biblioteca pública en Panamá, qué vamos a entender por música, cuáles son los géneros de la música. Como les decía, aquí hicimos un trabajo maravilloso de la mano de Produce y de las organizaciones que estuvieron con nosotros en reuniones durante el último mes para llegar a un acuerdo de cuáles son esos géneros musicales que nos interesa analizar desde Panamá. Y también hemos estado en discusión de qué es un artista plástico, qué es un monumento. Lo hemos hecho con patrimonio, lo hemos hecho con educación artística, lo hemos hecho con el sector del libro y las publicaciones. Con este marco, que ojalá se convierta en la guía de navegación para decir, bueno, yo quiero reportar qué es un empleo cultural, yo quiero reportar yo soy artista, pero trabajo en dos áreas. Por ejemplo, trabajo no solamente en cine, sino que hago radio, o yo soy artista, pero además de que hago presentaciones escénicas, ¿no? Trabajo también a veces en televisión. Pues además de caracterizar hacia dónde debo ir, qué actividades económicas debo ir, era importante ese marco y además es importante un segundo paso y es generar unas recomendaciones para que entre todos se construya un sistema de información cultural. Un sistema de información cultural que es fundamental porque nosotros podemos, con un esfuerzo muy, muy interesante con el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Cultura, unirnos para sacar una primera medición de la cuenta satélite. Y entonces los llamamos a todos y comenzamos a hacer unos directorios y resulta que sacamos resultados para un año, vamos a decir, para el año 2022. Pero luego en el 2023 nos toca volver a llamar y contactar a todo el mundo. Para no tener esos desgastes, lo que se crea en los países son realmente unos sistemas de información donde podemos tener datos georreferenciados de cada uno de los establecimientos formales e informales, es decir, de la empresa, la pequeña, la mediana, la grande y la micro, así como de los emprendedores, para que me den datos que me permitan entender cuánto gastaron en el año, cuánto invirtieron, cuántos demos lograron hacer de producción, cuántas exposiciones fotográficas generaron, cuántas, si soy una galería de arte, cuántas obras comercializó, a quién la vendió, al mercado interno, al mercado externo, cómo recibió el pago, en balboas o en dólares, ¿no? Hay pagos que están pendientes de año tras año, hay bienes que adquiere como inventario y que después le genera, una vez vende ese inventario, ahí sí le paga al artista. Todo este tipo de cosas son las que se analizan en la cuenta y ese sistema de información me permite capturar los datos de todos los agentes que generan información, es decir, de ustedes, de sus presupuestos, de sus balances anuales, para que yo pueda hacer los cálculos año a año de una manera más eficiente, con unos costos más bajos y además periódicamente. Por eso, en este plan interinstitucional lo que estamos haciendo es unas recomendaciones para que Panamá pueda sacar adelante su sistema de información. Y de manera tal que, como producto de este primer ejercicio, ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo vamos? Lo que vamos es que a mitad de este año les vamos a entregar una metodología. ¿Qué son los cuadros que hay que llenar para llegar a la medición? ¿Cómo vamos a medir el sector audiovisual? ¿Cómo vamos a medir el sector de la radio? ¿Cómo vamos a medir música? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los códigos que me quedan allí de las actividades económicas del sistema de clasificación? Este año vamos a hacernos eso hasta mitad de año. Vamos a dejar una metodología clara, contundente, adaptada para Panamá, al ecosistema de Panamá. Ya tenemos claro cuáles son los sectores que se van a medir. Y los sectores que se van a medir precisamente, quiero que tengamos aquí un ojo muy, muy, muy importante. En el caso de esta charla están las artes escénicas y los espectáculos artísticos. Y allí vamos a incluir el teatro, la danza y otras formas. Y miren que en esas otras formas fue muy interesante porque en reuniones que hemos tenido con agentes del sector, encontramos que para el caso de Panamá son muy importantes los tramoyistas. Tenemos que medir los tramoyistas. Igualmente para el caso de Panamá nos dimos cuenta que era
crucial entender qué pasa con la creación del software y de aplicaciones. Nos dimos cuenta además que en este nuevo contexto de la sociedad de la información y todo lo que está pasando con ese ecosistema digital, teníamos que medir la distribución musical a través de plataformas tradicionales, pero además de las nuevas plataformas digitales. Y así sucesivamente. Es decir, esta es lo que nosotros llamamos la segmentación del ecosistema creativo en Panamá. ¿Cómo vamos a entender cada sector y a partir de ahí qué vamos a medir? Entonces, nótese, por ejemplo, en artes visuales nos interesan las artes plásticas, nos interesa la fotografía, las artes gráficas y la ilustración. En audiovisual y radio, que componen un sector específico, nos interesa el cine y el video, incluyendo todas las animaciones, la animación 3D, bueno, todas las modalidades que son, por ejemplo, de los diseñadores gráficos que son tan creativos y generan rotaciones y bueno, una cantidad de cosas. En multimedia, es decir, en la radio, los videojuegos, la televisión. En el sector de diseño nos interesa el arquitectónico, el industrial o productos, el diseño gráfico, el diseño de modas, el diseño de joyas, el diseño web. En la música nos interesan las representaciones musicales en vivo y aquí es muy importante lo que pasa con las tunas, con las comparsas, con aquellas manifestaciones que llegan a la calle de las ciudades de Panamá, con la edición de música, con la producción fonográfica y con la distribución. Esos son los sectores y subsectores que vamos a analizar. Y aquí quiero hacer un llamado de atención, invitarlos porque cuando nosotros hicimos la definición de estos sectores que hay que medir, pensamos, bueno, no solamente hay que definirlos, sino también dar una prioridad. No podemos salir a medir todo y tratar de sacar resultados en 1 o 2 años, porque estos procesos son lentos, porque estos procesos son complejos de recopilar información, validar si el dato está bien, si está mal, si hay que completar algo, si el dato me quedó en balboas o me quedó en dólares. Hay que contrastar todos esos datos con cada una de las fuentes de información, imagínense con cada uno, analizando los datos. Entonces tenemos que establecer prioridades. Y después de ver la disponibilidad de información que hay en este momento, o sea, datos que ya tiene, que Panamá ya tiene unos censos, que ya tiene unos registros, que tiene un sistema de información muy interesante, encontramos que los sectores con los cuales debemos comenzar son precisamente el sector del cine, el sector de la televisión, el sector de la música y queremos generar información muy rápidamente también de los medios digitales porque sabemos que hay capacidad, que es un sector nuevo, que son pilos, que son activos y que no es tan grande y podríamos tratar de generar datos muy rápidamente. Con los otros sectores sabemos que hay unos desafíos adicionales, tal vez porque no están tan organizados, porque están comenzando su proceso, porque no hay, por ejemplo, como el sector de la música que tiene, sector de la música que tiene, digamos, como una institución como Produce, que Produce tiene ya todos los datos, ¿no? Tiene los metadatos, sabe quiénes son los artistas, está organizado por género. Entonces, como allí ya hay una base, podemos fortalecer ese proceso, retroalimentar ese proceso y tratar de sacar información. Entonces, la invitación para ustedes es, tratemos de comenzar a generar información, cada uno individualmente, para efectivamente dar el proceso. Entonces, la pregunta hoy para ustedes es, ¿qué poder quiero para visibilizar mi subsector? ¿Qué poder cada uno quiere? ¿Qué quiere contar? De las condiciones de empleo, de los problemas de informalidad o formalidad. Y la pregunta entonces, ¿cómo puedo aportar desde ese sector? Y yo les diría, bueno, tenemos que entre todos consolidar un sistema de información cultural, atender a las invitaciones que va a hacer el ministerio para sacar adelante ese sistema, para dar nuestros datos, para dar nuestra información, crear directorios especializados donde se permita entender dónde está cada uno de esos agentes creativos de Panamá, comprometerse a generar información con los mismos estándares, es decir, tratar de mirar esas guías. Bueno, ¿qué voy a entender por sector de las artes plásticas? Entonces, si yo estoy en artes plásticas, ¿qué soy? Fotografía, soy diseño, soy ilustración. Comprometernos a generar además un proceso de capacitación de nuestro recurso humano, porque es necesario que todos nos apropiemos del proceso y es una tarea conjunta. Y allí, entonces, invitándolos y aprovechando que estábamos iniciando año, hay como unos campitos que hemos trabajado de la mano del Instituto de Estadísticas de qué serían los datos que ustedes deberían comenzar a tener en su información personal, en su computador, para que una vez nosotros podamos contactarlos para recoger estos datos, ya lo tengan claro y ya no toque volver a hacer el cuento desde cero, sino que ya tengan claro que, por ejemplo, es muy importante que tengan información sobre todo el personal que ocupan,
por los establecimientos. A veces soy una empresa o no soy una empresa, soy un emprendedor, pues yo también puede ser que ocupen porque necesito, por ejemplo, el trabajo de un diseñador en algún momento específico. Bueno, saber cuánto fue que pagué por ese trabajo, qué recibí de ese diseñador, ¿no? Exactamente, o sea, saber a quién pagué, cómo pagué, cuánto pagué y en qué forma pagué. El total de personas empleadas, es decir, que ya tiene un puesto de trabajo y recibe conceptos por ello. El total de sueldos y remuneraciones, no solamente lo que se pagó por contrato laboral, sino por prestaciones de obra. Y el monto total de los ingresos anuales, que eso se tenga súper claro. Entonces, la tarea está allí. El comienzo es comenzar a reportar bien, además, cuando ustedes hacen sus declaraciones de impuestos, la actividad económica en la que trabajan. No es, a veces uno está de afán cuando tiene que llenar impuestos, hacer documentos, hacer registros y tal, y ahí aparecen todos estos códigos de actividades económicas y la gente dice, ay no, coja el cualquiera. No, es realmente, bueno, trabajo en el sector de las artes plásticas. ¿Cuál es mi actividad económica? Trabajo en el sector de la televisión. Bueno, ¿cuál es? Estoy en producción, estoy en postproducción, estoy en qué parte de la cadena de valor. Y utilizar el mismo lenguaje. Y muy, muy importante para finalizar, contarle el cuento al otro colega, contarle el cuento al otro artista, porque entre más todos nos apropiemos de esa información, todos vamos a entender el poder de los datos que tiene esto para cada uno y de la información que vamos a recibir, cómo nos va a servir realmente para visibilizar lo que ustedes hacen. El ejercicio de la cuenta, más allá de generar unos indicadores grandes macroeconómicos sobre empleo, sobre gasto público, sobre gasto privado, sobre producción, sobre importaciones y exportaciones, es importante en la medida que ustedes puedan visibilizar su rol, en la medida que ustedes puedan visibilizar esa actividad que hacen día a día. Entonces, gracias hasta aquí. Los voy a dejar para que podamos plantear las preguntas en el chat y Carla nos va a ayudar a moderar entonces el planteamiento de estas preguntas. Gracias, Diana. Ha estado muy movido el chat con muchas opiniones y comentarios, que no sé si todos tengan que ver exactamente con lo que se está trabajando o se está hablando en este momento. Así que le pido a los participantes que tengan preguntas, por favor escribirlas en este momento en el chat para que Diana pueda leer las preguntas específicas sobre el tema de la construcción de la cuenta satélite. Sí, Carla, estoy viendo que aquí hay preguntas sobre procesos de creación de sociedades de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva son importantes como un proveedor de información, pero la discusión sobre por qué se crea o no se crea, pues no hace parte de esta charla. Pregunta Lian, ¿a partir de cuándo entraría en funcionamiento de la cuenta? Bueno, mira, la cuenta es un proceso que en algunos países ha tomado construcción de 10 años, porque no se miden todos los sectores al tiempo, sino se van construyendo ciertos sectores. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, seleccionaron 2 sectores para medir. En el caso de Perú también seleccionaron 2 sectores. Costa Rica también comenzó así y ya después de más o menos 8 años van a lograr dar información sobre todos los sectores creativos. Entonces, es un proceso que para llegar a dar información de todos los sectores creativos nos va a tomar varios años, ojalá menos de 10 años, o sea, la meta es que ojalá en 4 o 5 años tengamos de todos los sectores creativos, pero mientras tanto podemos dar una información, un pilotaje. Entonces, por eso hemos llamado este ejercicio como vamos a construyendo la cuenta satélite de cultura, porque realmente el proceso arranca ya, el proceso ya comenzamos a definir la metodología, ya definimos qué sectores vamos a priorizar, ya definimos qué vamos a medir y qué no vamos a medir. Entonces, ya comenzamos la cuenta, pero es un proceso de largo aliento. Ok, aquí preguntan varias cosas. La data en efecto que se recaude va a ser pública y va a estar de acceso para todas las personas que quieran consultarla. Preguntan, quizás si puedes explicar un poco, Diana, cómo funciona, digamos, la construcción desde el ministerio, o sea, cuáles son las responsabilidades del ministerio al crear esto. Si hay un departamento, una dirección específica que es la que se encarga de recibir la información y traducírsela al Instituto Nacional de Estadística y cómo se muestra eso al público en general.
Bueno, miren, nosotros muy felizmente en este acuerdo y esa unión de esfuerzos, esa sinergia que se ha generado con el Ministerio de Cultura y el Instituto de Estadísticas, se generó un proceso de articulación donde hay varias responsabilidades en el manejo de la data. Entonces, el Ministerio de Cultura va a ser responsable de identificar los establecimientos, es decir, de identificar las empresas y los emprendedores, de solicitarle los datos, ¿cierto? De coger esos datos y validarlos, entender, bueno, este dato sí corresponde, por ejemplo, estoy preguntando por salarios, entonces le están dando el valor en balboas y me están dando los salarios anuales, la cifra está bien, entonces va a analizar la consistencia estadística de eso. Después va a sistematizarlo para que lo pueda meter en una matriz y pueda, con toda la información de todo el mundo, pueda hacer el cálculo. Y esa, después de hacer la normalización y los cálculos de esos datos, se va a compartir esa información con el Instituto Nacional de Estadística, que va a hacer el análisis de la validez y la consistencia. Ya es un proceso mucho más puntual, mucho más técnico. Y ellos son los que nos van a decir, el CHEC cumple los requerimientos técnicos en el manejo de cuentas nacionales y las dos instituciones se van a encargar de difundir los datos. Ahora bien, hay una cosa muy importante aquí. La información siempre es confidencial. La información tiene reserva estadística. Entonces, realmente los únicos que van a poder acceder, por ejemplo, a las ganancias de una empresa, vamos a decir, de una galería de artes, van a ser las personas que trabajen y que tienen unos contratos de confidencialidad de la información con el cálculo, con la matriz de Excel propiamente dicha. Nadie más va a tener información sobre ello porque se publican los datos agregados. Yo no voy a publicar los datos de la Galería de Artes de Ciudad de Panamá o de Colón, cuántos gastos obtuvo en el año, cuántos empleos generó, no, yo voy a decir las galerías de arte en Panamá generaron tanto por la actividad económica. Las galerías de arte en Panamá generaron tantos empleos. Entonces los valores van a estar agregados, pero precisamente como están agregados es importante que todas las galerías den información para que podamos realmente dar un panorama de cuáles son los datos. Ahora bien, el sistema de información cultural que se está creando en Panamá sí me va a permitir compartir datos de los establecimientos, pero con fines solamente de contacto. Entonces, en el sistema de información voy a poder decir, hay una persona que hace danza en Panamá y baila música, vamos a decir, es un coreógrafo de música urbana. Entonces va a estar el nombre de la persona, los datos de contacto de esa persona y la ubicación georreferencial. Claro, si esa persona ofrece esa información y está de acuerdo en que se comparte. ¿Para qué? Para que tengamos un directorio, para que si alguien quiere, por ejemplo, hacer una producción específica de una puesta en escena, pueda ir, ver quiénes son los coreógrafos, llamarlos y contactarlos. Entonces, para que todos tengamos tranquilidad, hay unos datos que sí son de información pública, que tienen el objetivo simplemente de visibilizarlos a ustedes y que solamente se harán si ustedes están de acuerdo, obviamente, con publicarlos, y hay otros que son relacionados con manejos ya de presupuestos, de ganancias, de pérdidas y de tal, que tienen confidencialidad estadística y por ninguna razón se van a publicar exclusivamente, sino que se publican agregados. Listo. Gracias, Diana. Consultan si ya se ha seleccionado cuáles son los sectores que van a ser considerados como el plan piloto. Estamos en este momento, lo que tenemos hasta ahora, lo que sabemos y mi recomendación después de analizar las diferentes fuentes de información, mi recomendación técnica como consultora, esto lo digo siempre como recomendación porque ya depende la decisión del ministerio que finalmente vaya a tomar, pero mi recomendación es que sea el sector de la música, su sector del cine, el subsector de la televisión y el subsector de artesanías, porque son los que han analizado, tienen más información en este momento. Tenemos el Registro Nacional de Artesanías, que nos permite saber cuáles son esos artistas que están a lo largo del territorio, que transmiten esos conocimientos tradicionales a través de esta expresión puntual. Produce en el sector de la música, tiene datos concretos, muy bien organizados. En el sector del cine, la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura tiene datos muy interesantes sobre cine que nos permiten, toda esta información que ya está, nos permite hacer una base para sacar un piloto. Con los otros sectores tenemos que ir paso por paso para inclusive construir la caracterización. Hay sectores como el libro, por ejemplo, que no tenemos
un análisis sobre los comportamientos y hábitos lectores. Entonces, ahí hay unos desafíos fundamentales porque primero también tenemos que hacer esos estudios para poder dar información. Diana, consultan si se va a empezar por un territorio en particular, o sea, si se va a empezar, por ejemplo, capital de Panamá, o si cuando se inician estos procesos se hace a nivel de país. Nacional. Nacional. Yo sé que muchos de ustedes tal vez han escuchado que existe la cuenta satélite de Cuenca, la cuenta satélite de cultura de Buenos Aires. Bueno, estos procesos son interesantes, pero se hacen cuando ya se tiene la información macro de país. Ok. Gigo Sugasti pregunta, ¿no han considerado el sector teatro? El sector teatro se va a medir dentro de las artes escénicas. Ahora bien, para los teatros tenemos el desafío primero de identificar dónde están los teatros, cuántos teatros hay, cómo son las condiciones de esos teatros, cuánto invierten, por ejemplo, para la producción de espectáculos escénicos, cuánto invierten en la conservación de los teatros, cuánto invierten en la administración de los teatros. Es decir, hay una serie de preguntas que son claves que necesitamos primero una información base antes de de incluirlo en el ejercicio piloto. Pero por supuesto que va todos los teatros, tanto los públicos como los privados, porque aquí va todo. Diana, si puedes compartirnos cuáles serían tus recomendaciones para artistas y emprendedores que quieran participar de este proceso de la cuenta satélite. Bueno, lo primero es comenzar a ordenar su información, como ya lo decía, su información desde ahora. Es decir, si yo soy un emprendedor, por ejemplo, del sector de la música, ¿cierto? Y tengo una orquesta en mi barrio y con esa orquesta a veces hago presentaciones al vivo. Súper importante que desde ya comience a registrar cuánto gasto en el año, por ejemplo, en adquisición de instrumentos para hacer mis presentaciones al vivo. ¿Cuánto gasto en el año para reparar algún instrumento? ¿Cuánto gasto en el año en transporte para ir a hacer esa presentación? ¿Cuánto gasto, por ejemplo, en pagar algo que tengo y que necesito un servicio? Vamos a decir, necesité alquilar una consola de sonido o necesité contratar unas luces para mi espectáculo. Tengo que tener en cuenta todos los gastos que genero, todos aquellos servicios y bienes que necesito para la producción de mi obra y tener claro si son solamente el sector creativo o de otros sectores, porque yo puedo, por ejemplo, como músico, necesitar un software que no es del sector creativo, que necesito un software X o necesito comprar un computador, porque necesito el computador para grabar, o necesito el computador para cualquier cosa, pero es mi bien de capital, es mi herramienta de producción. Entonces tengo que tener claro cuánto estoy invirtiendo en eso y cuánto pago y a quién le pago, cada cuánto le pago. Entonces, llevar su contabilidad, eso es súper importante desde este momento, porque en la medida que tengamos diferentes agentes, que cada uno lleve bien su contabilidad, una vez está montado el sistema de información y golpeamos a la puerta de ustedes, les digamos, por favor nos pueden compartir cuánto gastaron este año en producción, cuánto gastaron este año en bienes de capital, cuánto gastaron este año en salarios y remuneraciones, ustedes puedan tener las cuentas claras y en la medida que todos tengamos las cuentas claras, la información va a fluir y se va a poder generar datos más rápidamente. Consultan también sobre los eventos y festivales anuales. Asumo que sería un poco la misma dinámica, dependiendo si el festival es un festival organizado desde el gobierno o es un festival independiente. Sería compartir, obviamente, los datos, ¿no? De qué cantidad de personas asistieron al evento, cuántos boletos se vendieron, cuánto fue el gasto para poder producir los festivales o los eventos. Por supuesto que sí, son todos. Tenemos las fiestas tradicionales, tenemos las celebraciones, tenemos los carnavales. Se va a medir, pero no solamente el día del festival. Todos tenemos súper claro que, por ejemplo, para una fiesta tradicional se necesita toda una fase de preproducción, a veces de 2, 3 meses, y que se necesita contratar las personas que transportan a ello, que si hay carrozas que hacer, necesitamos la producción de artesanos que hacen las carrozas, necesitamos ingenieros de sonidos, necesitamos pagar por la alimentación de los artistas que vienen a presentarse, necesitamos toda una cantidad, una infraestructura de gente que hace posible que ese festival se lleve a cabo. Entonces, toda esa medición económica también se va a hacer.
y tanto la inversión pública como la inversión privada. Es decir, por ejemplo, si el festival es financiado por el 40% con recursos del ministerio, pues bueno, ¿cuánto fueron esos recursos del ministerio? ¿Cuánto puso la alcaldía para ese festival? Y si, por ejemplo, tuvo patrocinios, por ejemplo, se comercializó pauta en el festival, bueno, ¿cuánto se recibió por esa pauta? Porque todo cuenta. Lo importante aquí que entendamos es que la idea es medir los flujos económicos, todo lo que entra, todas las actividades económicas, a quién le pagué, por qué servicios le pagué, cuánto le pagué. Consulta, ¿el sector teatro tendría que reunirse para generar esos datos y facilitarlos a la cuenta satélite? Sí, es muy importante que el sector teatro, bueno, nosotros estamos trabajando con la Dirección Nacional de Arte y la idea es crear directorios especializados. Y mi recomendación es que para las artes escénicas tengamos un directorio especial, o sea, que tengamos realmente casi que unas páginas amarillas, ¿no? Donde se pueda entender, bueno, quiénes son, dónde están ubicados, cuántos empleos, si son una persona natural, si son una persona jurídica, el tamaño de eso, qué tipo de productos generan, porque a veces no solamente hacen una representación teatral, sino también hacen prestan otro tipo de servicios de la cadena creativa. Preguntan cómo sería la sinergia entre los fondos concursables y los patrocinios directos del ministerio en los eventos, o si son de exportación o de atractivo turístico a nivel internacional, ¿cómo se medirían esas partes? Mira, lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio también de organizar eh, todos aquellos, vamos a decir, formatos, registros que tiene el ministerio que les pide. Por ejemplo, si soy quiero producir una película, ¿no? Entonces hay unos permisos que hay que diligenciar y tal. La idea es organizar todos estos registros para que de manera, digamos, continua se pida la misma información y esos datos nos sirvan y alimenten la cuenta satélite. Entonces va a ser muy importante también que cuando ustedes, por ejemplo, tramitan un permiso para un espectáculo público, tramitan una solicitud de coproducción de cine, cuando tramitan una solicitud, por ejemplo, de registro ante una sociedad de gestión colectiva o hacen el reporte para recibir derechos de remuneración, ¿no? Que utilicemos los mismos datos. No es que voy a reportar, por ejemplo, que tuve unas ganancias de tanto por un lado y en el otro voy a tener otras ganancias. O que la información sobre financiación para tal película, digo que financiación privada, tuve, vamos a decir, $100,000 y en el reporte que hago en otra cosa del Estado, por ejemplo, ante la Dirección General de Impuestos, reporto otro valor, no, sino que logremos realmente tener una congruencia de manera que sea mucho más fácil cruzar información y validar. Entonces, lo importante de la pregunta es que estamos haciendo un ejercicio muy, muy importante al interior del ministerio para lograr que todos aquellos formatos, registros que capturan data de cada uno de los beneficiarios del sector creativo, pues puedan servirnos a la vez para alimentar. No es fácil, pero allá vamos. Preguntan si los empresarios que hacen festivales bailables a nivel nacional también pueden aplicar. No es aplicar como una convocatoria, es participar. Y claro que sí, los productores están aquí. O sea, necesitamos saber los productores, por ejemplo, cuánto invierten, cuántos empleos crean. ¿Qué tipo de empleos crean? ¿Es por contrato laboral? ¿Es por contrato autónomo? ¿Es por servicios? Y para cada uno de esos contratos, ¿cuánto paga? Eso es súper importante. Los productores son claves aquí. Preguntan si no sería prudente crear una plataforma donde desde ya se pudiesen ingresar los datos siguiendo un cuestionario. Mira, ese sería, sí, o sea, todos decimos, no, pues eso es súper fácil, lo metemos, pero en este momento Panamá está haciendo un esfuerzo muy importante y el ministerio para crear el sistema de información cultural, que como decía, los sistemas de información cultural nos van a permitir generar una medición constante, continua, con los mismos parámetros, que no estemos todo el tiempo llamándolos a ustedes año por año para recibir los datos y generando desgastes y duplicidad de trabajo. Entonces, ese sistema de información está en este momento comenzando a trabajarse, pero mientras ese sistema de información se desarrolla, porque toma su tiempo, porque hay un desarrollo de software, porque hay una cantidad de procesos que hacer, nosotros sí queremos ir
sensibilizando al sector sobre la importancia de generar información, lo que les digo de vayan llevando su contabilidad, y queremos que en el segundo semestre de este año se comience a generar los directorios especializados, de manera tal que podamos, ojalá a finales de este año, tener ya una data de quiénes son, por ejemplo, las galerías, quiénes son los artistas plásticos, quiénes son los escultores, quiénes son los editores musicales, quiénes son los productores musicales, por cada uno de los diferentes sectores tener datos. Pero es un proceso que toma su tiempo. Pero desde ya cada uno puede ir organizando su información y contándole el cuento a otros. Diana, consultan sobre las personas o los grupos que reciben por ley fondos, si deben estar obligados a presentar su información para la cuenta satélite y si habrán incentivos para quienes compartan la información. Mira, yo no sabemos todavía, eso no se ha discutido de si va a ser obligatorio. Normalmente no es que sea obligatorio, sino que es una decisión de las empresas culturales. En la medida que todas las empresas culturales estemos conscientes de la importancia y del poder que tenemos con nuestros datos para dar información sobre la capacidad de nuestro sector, sobre lo que hacemos, yo creo que no tiene que ser un tema totalmente impositivo. Pero sí sé que hay países donde dicen, mira, bueno, si quieres recibir un fondo concursable, por favor, lléname este formulario, ayúdame con estos datos. Y son soluciones, son caminos que sirven, porque realmente si yo estoy, por ejemplo, como país, dando fondos para la producción, vamos a decir, de un festival X, pues qué importante que sepamos, bueno, de ese festival, cuánto de la plata que estoy poniendo como estado de ese festival me está generando para la creación de empleos, cuánta de esa plata está para la adquisición de bienes de capital, cuánta de esa plata estoy para pagar, por ejemplo, otros servicios no creativos que son importantes, el transporte, la alimentación y tal. Entonces, sí, son caminos, pero eso ya es una decisión totalmente del ministerio. Preguntan si consideras que los sectores deben organizarse de tal manera que puedan hacer una estandarización real y balanceada del valor de los trabajos, etcétera, para presentar a la cuenta. Mira, es muy importante esta pregunta porque lo que he notado, yo, de hecho, ahí hay una pregunta sobre un poco en qué he trabajado. Lo que he notado apoyando los procesos de la cuenta satélite de cultura en la región, yo fui directora del convenio Andrés Bello del área de cultura, entonces estuve durante 4 años acompañando directamente los procesos de las cuentas satélites en los países y posteriormente me he dedicado, digamos, a la consultoría y ayudar a visibilizar en los sistemas de información y todo lo que tiene que ver con indicadores culturales, encuestas de consumo cultural y demás. Es que efectivamente en aquellos países donde tenemos unos sectores creativos más fortalecidos, donde hay redes sociales fuertes tanto de asociaciones, de sociedades de gestión colectiva que son súper importantes para estos procesos, de sindicatos, donde ellos conocen su sector, donde hacen estudios cualitativos donde su sector, donde tienen claros las particularidades del empleo cultural de su sector y de cómo funciona el mercado, por ejemplo el mercado de las artes visuales que tiene unas particularidades tan interesantes, es más fácil sacar la información porque ya tenemos entonces con quién interactuar, ellos inclusive ya tienen los directorios hechos, inclusive ellos muchas veces ya tienen encuestas sobre empleo, entonces a partir de la información y de la agregación, de la agrupación de esas personas es más fácil proceder. Entonces, sí, la cuenta satélite es una excusa también para mover procesos de trabajo, de sinergia en el sector creativo, con certeza que lo es y apoya muchísimo tanto a los unos como a los otros. Yo quiero hacer un comentario de una de las preguntas que viene el grupo. Pregunta es si tenemos algún material que está actualizado en algún sitio o formato para poder compartir información de otros emprendedores. Como les comentó Diana, nosotros estamos en la construcción del sistema de información cultural. Creemos que para principios del próximo año podrá estar disponible y la idea es que ustedes puedan estar alimentando la información de cada uno de sus sectores, sus emprendimientos, empresas. Pero en el momento lo que ya tenemos disponible para todos ustedes es el registro Súmate Ya, que a pesar que no es un registro público, no lo pueden revisar la información de otros, sí nos ha servido a nosotros en el ministerio para poder llevar un sondeo y diagnóstico de cuáles son los sectores culturales, cuánto están produciendo, cuál es su nivel y dónde están ubicados en el país. Como saben, nosotros publicamos el primer estudio nacional de industrias creativas y culturales en base a los primeros 7.700 registros que se hicieron en esta plataforma, pero al momento ya llevamos 15.600.
La idea es hacer otro corte para mediados de este año y poder mandarles una actualización. Entonces, una manera como ya pueden empezar a participar, como dice Diana, es registrándose, porque ahí ya tenemos información de base que nos sirve en saber cuál es el diagnóstico en el momento de cada uno de los sectores principales y sus subsectores. Gracias, Maru. No sé, Diana, si tienes algunas palabras o recomendaciones finales para cerrar tu micrófono. Sí, bueno, estoy muy contenta con el interés, con las preguntas, con los comentarios que están allí en el chat. Obviamente no he tenido tiempo de leerlos todos, pero pues sí reiterarles que en la medida que ustedes se involucren, que participen de, como ya lo dijo Maru, de las actividades, digamos, de sistematizar información, de compartir información, vamos a construir entre todos la cuenta. Es muy importante que entendamos que esto es un esfuerzo del sector creativo por decir, aquí estamos, este es nuestro poder, por visibilizar cada una de sus funciones. Por supuesto, es un desafío, pero lo importante es que ya comenzó, Panamá ya comenzó, y eso es destacable, eso es loable, y bueno, está allí, el poder lo tienen ustedes ahora. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande con el ministerio para tratar de dejar una metodología robusta, contundente, que responda a las necesidades de cada uno, pero también se necesita que esa metodología tenga, pues, como la carne, tenga esa información, y eso solamente depende de ustedes, de la solidez con la que construyan y guarden y sistematicen todos sus datos. Diana, quizás puedas compartir en el chat el documento que hemos compartido con los otros dos grupos para que los interesados puedan descargarlo y conocer más sobre el proceso y en el punto en el que nos encontramos actualmente. Sí, perfecto. Les voy a compartir el documento que ya hemos trabajado, que se llama el Marco de Estadísticas de precisamente el ecosistema creativo, donde están unos conceptos que vamos a medir, cuáles son las actividades, para que ustedes, por favor, lo lean. Si tienen preguntas, nos las comenten. Ha sido muy interesante, por ejemplo, en la segunda charla que tuvimos con Patrimonio, alguien nos dijo, bueno, están definidos los monumentos, pero no está la definición de sitio arqueológico y por favor, métanla. Bueno, ya la metimos. O alguien que nos dijo hasta cosas como del documento, ay, por favor, me pierdo en la paginación, por favor, póngala aquí. Bueno, todo ese tipo de cosas es importante porque este documento, pues, no tiene sentido si es solamente producto de una consultoría. Ese documento tiene sentido si ustedes lo utilizan, se apropian y van a decir, bueno, quiero reportar que es un empleo cultural, voy al documento y veo que es un empleo cultural. Quiero reportar que soy un artista plástico, voy al documento y veo, ¿realmente soy un artista plástico o trabajo en el área de diseño? Sí, entonces lo voy a compartir para que ustedes lo puedan leer, se puedan apropiar. Y también nos puedan decir, que eso es súper importante, tenemos tal registro, tenemos tal red, tenemos tal cosa donde ya generamos datos. Compártanos esa información porque así también nosotros podemos dimensionar un poco los ejercicios que debemos hacer para recopilar la data. Muchas gracias, Diana. Vamos a darle la palabra a la licenciada Alexandra Shelderup, directora de Cooperación Internacional. Sí, darle las gracias a todos y a todas por habernos acompañado a esto que es tan importante en el proceso de construcción del ministerio, y un poco lo que estaba diciendo Diana al inicio, ¿no? Que no solamente es lo que nos va a ayudar a construir una mejor política pública internamente en el ministerio y con los sectores, sino también que nos va a permitir sentarnos en la mesa de los adultos en cuanto a probar la valía, digamos, del sector a nivel económico, justamente en esa alianza con el INEC, y que sobre todo en el post-COVID va a ser fundamental, porque lo hemos conversado en otras reuniones, vienen épocas muy difíciles en donde se va a privilegiar en todos los países, a nivel planetario, el tema de salud, de los temas económicos, y pues justamente poder tener un pie en la puerta de decir, no, mira, es que este es un sector que genera empleo, que genera, fuera de todo lo otro que genera a nivel simbólico y a nivel de esa otra parte que nosotros llamamos los derechos culturales, donde también está la memoria, el disfrute, la felicidad y todo lo que nosotros sabemos, los que estamos en el sector cultural, que producimos. Pero hay que también poder sustentar y también buscar esas transversalidades
de la cultura hacia los otros sectores, hacia los objetivos de desarrollo sostenible, la resiliencia en estos momentos, inclusive la salud mental con la situación que hemos estado viviendo y cómo las artes ocupan un lugar importante en esa recuperación de nuestra sociedad. Yo quería decir que también es bien interesante, y lo vi varias veces en el chat, cuando están hablando de asociatividad. El tema de la asociatividad de los sectores es bien interesante porque justamente nos ayuda a compartir esa gobernanza, un poco que creo que es la preocupación de Flavia en los comentarios que estaba haciendo, es la gobernanza y la sostenibilidad de las políticas públicas que nazcan en esta construcción ministerial, y ayudan, como fue por ejemplo el caso de ASTEP hace algunos años, a crear datos. La gente de ASTEP se había puesto las pilas para generar información en cuanto a su sector, y había información muy, muy interesante, con lo cual esto es parte del ministerio desde otro rol, de un nuevo rol que va a tener para contribuir al desarrollo del país y a crear ese ecosistema que necesitan los sectores creativos para que su trabajo sea sostenible. Así que muchísimas gracias, y gracias por la intervención, Carla y Maru y Diana. Gracias, Alexandra. Y ahora ya para cerrar esto, Maru, si quieres dar unas últimas palabras para cerrar el conversatorio. Gracias, Carla, y gracias a todas las demás 100 personas que se conectaron hoy en el tercer y último encuentro de Construyendo la Cuenta Satélite de Cultura. Gracias, Diana, por supuesto, como siempre. Todo lo que nos has comentado, pues seguro nos va a ayudar a todos a poder construir con fuerza esta cuenta. Importante, solamente me quiero quedar con un pensamiento, y para que tengamos una referencia de lo que ha hecho una cuenta satélite de cultura en otras industrias. Pues estamos hablando que la cuenta satélite y la importancia de estos datos nos van a ayudar a promocionar y fomentar las políticas públicas para la cultura en Panamá. Como comentó Alexandra, también nos va a ayudar para ver cómo podemos de verdad que esa cultura sea transversal en ese desarrollo socioeconómico que necesitamos, sobre todo ahora más que nunca. Y para que tengamos una referencia, por ejemplo, la industria de turismo trabajó en una cuenta satélite de turismo que ya existe en Panamá, y es en base a esos indicadores que tiene esta cuenta y que se trabajó con el sector privado y con el INEC, en cómo una industria tenía un instituto, pasó a una autoridad, cómo esa autoridad después logró conseguir la construcción de un fondo de promoción turística, cómo para el 2021, por ejemplo, la industria ya tiene aprobado $33 millones para su promoción en este año. Entonces, esa es la importancia de los datos. Al final del día, nosotros entendemos lo que está pasando en cada subsector o sector al que pertenecemos, pero al tener toda la información globalizada, al tenerla con cuentas que se puedan comparar y que sean referencia no solamente en Panamá, pero en la región, nos va a ayudar entonces a nosotros desde el sector público a construir esas políticas públicas que ustedes necesitan, para que se fomente, para poder tener los fondos y para que de verdad la cultura tenga ese lugar importante, como dice Alexandra, que estemos en la mesa de adultos. Entonces, yo solamente quería dejarlos con ese mensaje para que vean la importancia de lo que tiene trabajar en conjunto en construir estos datos y el impacto positivo que puede tener para todos ustedes como partes del sector creativo y cultural. Y como siempre, pues dejarles la invitación abierta, que este es un ministerio para trabajar en conjunto con cada uno de los sectores. Pueden seguir las redes del Ministerio de Cultura. Los invitamos a que sigan avisándole y regando la voz al resto de las personas de los sectores que se inscriban en Súmate Ya. Como les comenté, llevamos casi 16.000 personas registradas, y ojalá fueran muchos más, porque de esa forma tenemos una comunicación directa con ustedes a través del boletín informativo que enviamos todas las semanas, con todos los adelantos de los proyectos y actividades de CREA en Panamá, así como también de las oportunidades de estos espacios para conversación y construcción de los diferentes proyectos, pero también para ayudarlos a ustedes a promocionar sus eventos y sus proyectos culturales. Así que los invito a que se registren, a que nos sigan en las redes del Ministerio de Cultura y que sigan participando y nos ayuden a construir todo lo que necesitamos para fortalecer la cultura en Panamá. Muchas gracias a todos. Hasta luego.